Espero que hayan disfrutado la adoración tanto como lo disfruté yo. Pero es tiempo de escudriñar las Escrituras y vamos gracias. Vamos a seguir con esta serie que iniciamos la semana pasada. Es una serie que se llama Reconstruyendo la Iglesia. La semana pasada puse algunas bases y algunas cosas creo que fueron cosas muy sociológicas, podríamos decir, términos sociológicos, pero necesitamos entender nuestra cultura cómo está. Necesitamos entender cómo ahorita se mueve el pensamiento de nuestra cultura, ¿sí? Para nosotros entonces venir y reconstruir la iglesia, ¿sí? Y esto es algo bíblico, es algo que Pablo hacía. Cuando llega a la ciudad de Éfeso, ve todo lo que hay en Éfeso y entonces él piensa a estructurar el evangelio y habla de ciertos temas específicos que ve en la cultura, que necesita la cultura saber acerca de lo que hizo Jesucristo y de cómo la iglesia empieza también a reestructurarse, empieza a formarse la iglesia. Entonces, esta serie es muy importante y sí, va a ser una serie donde nos va a retar más que estar como queriendo más experiencias espirituales. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, si vamos a hacer una iglesia bíblica, entonces necesitamos saber que debemos existir para los propósitos de nuestro Dios. Si vamos a hacer una iglesia bíblica, entonces necesitamos saber que necesitamos al Espíritu Santo. Y ese es uno de los temas que voy a hablar hoy, sobre el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, algo que estuvimos diciendo la semana pasada, hermanos, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es una marca. La iglesia no es un sitio web para poder estar ahí. La iglesia no es un grupo de cristianos pasando un buen rato tomando café y que una persona nos traiga tamales. Gracias, Magda, por los tamales de la semana pasada. Gracias, pero la iglesia no es eso. La iglesia no es personas hablando de sus emociones y teniendo una terapia emocional. Eso no es iglesia. La iglesia no es un grupo de cristianos viniendo a cantar canciones para sentirnos bonito. Tampoco es eso la iglesia. La iglesia, hermanos, no es un grupo de personas discutiendo qué es lo que nos gusta de las escrituras y qué es lo que no nos gusta de las escrituras. Eso no es la iglesia. La iglesia tampoco es algo que se está movilizando por la justicia social. Sí hacemos todo eso, pero no es la iglesia. La iglesia es una comunidad de pacto. Es una iglesia, la iglesia es algo que es estructurado por Jesucristo, pero es por el beneficio de otros. Ese es el pacto, ¿sí? El beneficio a mi costo. Jesús hizo eso. Yo te doy esto por mi costo, porque morí en la cruz. O sea, te doy esto. Esto es la iglesia. La iglesia es discípulos de Jesucristo. La iglesia es una comunidad que experimenta a Jesús resucitado y da testimonio de lo que ve y de lo que oye a otros. Esa es la iglesia. Somos una comunidad sellada por el Espíritu Santo. Aquel que resucitó a Cristo de los muertos es aquel que está entre nosotros y se mueve por nosotros también. Somos esa iglesia que sigue siendo transformada por la presencia de Jesucristo. Somos esa iglesia, somos una iglesia, somos un grupo de personas que tiene una misión que cumplir hoy en día. Amén. Así que si vamos a ser la iglesia de Jesucristo, debemos tener la presencia de Dios.
Pero hay un problema entre nosotros. Y es un problema que tenemos, no sé si lo han visto, pero yo lo puedo ver como pastor. Que siempre como iglesia queremos algo más que otras cosas, que las otras cosas también que debemos estar construyendo dentro de la iglesia. A lo que me refiero es esto. Queremos su presencia, pero descuidamos la formación de los cristianos. Y muchas veces solo su presencia y la formación se va a un ladito. O queremos comunidad, ¿no? Queremos crecer en comunidad, pero descuidamos la misión que es afuera. Y muchas veces queremos la misión, pero descuidamos la presencia de Dios. ¿No es cierto? O queremos formación, cursos para formarnos, pero empezamos a descuidar la comunión entre nosotros. Hay algo interesante que dice Billy Graham, es un evangelista muy famoso en los Estados Unidos, ya murió, pero dijo este tipo de cosas. Dice, a donde quiera que voy, encuentro que el pueblo de Dios le falta algo. Tiene hambre de algo. Su experiencia cristiana no es todo lo que esperaban y a menudo tienen derrotas recurrentes en sus vidas. Los cristianos de hoy tienen hambre de realización espiritual. La necesidad más desesperada es que los hombres y mujeres que profesan a Jesucristo sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Soy muy consciente de lo que cada uno de ustedes, en donde cada uno de ustedes creció, o por decirlo de esta manera, estoy consciente del trasfondo de iglesia que ustedes traen. Porque hay personas que practicaban el catolicismo y vienen a una iglesia cristiana. Hay personas que eran carismáticos. Hay personas que traen una tradición que es un poco más, decirlo como un poco más de otras denominaciones. Pues ya, ¿para qué decimos tantas cosas? Yo creo que ustedes me entienden, ¿no? Que venimos de diferentes trasfondos de iglesia y tenemos diferentes tipos de pensamiento acerca del Espíritu Santo. Pero necesitamos entender y necesitamos empezar a hablar teológicamente del Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo interactúa entre nosotros y cómo el Espíritu Santo hace las cosas por nosotros también. Así que, hermanos, hay ciertas cosas que van formando nuestros pensamientos acerca del Espíritu Santo. Una de las cosas que nos forma nuestros pensamientos es la teología. La teología es la forma en que nosotros interpretamos o vemos a Dios, ¿sí? Entonces eso forma muchas veces nuestra forma de ver al Espíritu Santo. Ahora, hay unas personas que creen que los dones del Espíritu Santo y que el rol del Espíritu Santo ya se extinguió en los apóstoles. Esa es una corriente, ¿no? Que dice, ya no hay más movimiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay otras personas que creen que los dones del Espíritu Santo continúan, que los dones y los ministerios continúan, ¿sí? Pero esa es otra forma en que nosotros empezamos a formar nuestro pensamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Así que hay cosas dentro de las dos formas de pensar que nos llevan a un extremo o nos llevan al otro, ¿sí? Ahora, hay muchas cosas que han sucedido en el ámbito en el círculo carismático. El círculo carismático es el círculo que cree que siguen los dones espirituales, que siguen la sanidad de los milagros, ¿no? Las lenguas y todo esto, pero entendemos que hay un abuso también en el círculo carismático. Lo digo porque creo que yo tengo una tradición carismática.
pentecostal, ¿sí? Y pude ver muchas cosas que cuando empieza a moverse el Espíritu Santo es como que vienen recuerdos y empieza a producir a mí como un sentimiento de que no se puede perder el control aquí, ¿no? De miedo porque vi cosas que no me parecieron bien y que al final, cuando estaba pequeño me daba más miedo cuando empezaban a hablar personas que edificarme a mi vida, ¿sí? Esa es mi experiencia, te estoy contando mi experiencia acerca de cómo viví este tipo de cosas. Ahora, hay una influencia secular también, o sea, hay una influencia de nuestra cultura que nos rodea. Y fíjense lo que dice es sociólogo cristiano y dice esto: las sociedades occidentales pasaron por un renacimiento, una reforma, la ilustración y una amplia variedad de ondas y variaciones en derivaciones de estos movimientos. El resultado fue esto: Dios y la iglesia fueron destronados. Y la mente humana llegó a ser vista como el Salvador. Eso es algo que está formando hoy el pensamiento de nuestra cultura. Y puede estar formando también nuestros pensamientos. Pero, hermanos, es devastador notar que muchos cristianos están formando sus vidas a través de este tipo de pensamientos. La humanidad o mi mente, mi intelecto, es el Salvador de mi vida. Eso es lo que piensa la cultura. Y forman el pensamiento, pero también puede estar formando nuestro pensamiento como cristianos. Hay otra cosa más que necesitamos entender. ¿Qué es lo que nos falta como cristianos también para poder llegar a entender el movimiento del Espíritu Santo? Y es la falta de discipulado. Esa es una de las cosas también que hemos tal vez como fracasado en discipular gentes, pero como Cristo y no como una tradición, como una denominación. Es mi denominación y te forma a mi denominación, a mi pensamiento, como yo estoy viendo que Dios crea, que Dios se mueve de esta manera. Pero no hemos estado formando cristianos, seguidores de Jesucristo, de Jesús. Y Jesús dice: harán cosas aún mayores que yo. Eso dijo Jesús. Así que, hermanos, el mundo, y lo podemos ver, está sufriendo, ¿no? El mundo está sufriendo. Vemos personas sufriendo. Hermanos, vemos personas hoy en día en Chihuahua suicidándose. Hay mucho índice de suicidio hoy en Chihuahua. ¿Qué está pasando dentro de las familias? ¿Qué está pasando en el núcleo? ¿Qué está pasando en lo íntimo, en lo secreto de las personas? ¿Qué están pensando? Hay un sufrimiento en nuestra sociedad en Chihuahua. ¿Y sabes qué dijeron estos pensadores de la Ilustración? Y son pensadores que empezaron a formar el pensamiento de nuestra cultura fuera del pensamiento cristiano. Uno de ellos es Sigmund Freud. No sé si lo has escuchado mencionar, pero él dice: la gente tiene hambre de amor. Otro pensador es Carl Jung. Dice: la gente tiene hambre de seguridad. Y por último, que es Alfred Adler: la gente tiene hambre de significado. Estos pensadores que ahorita dan forma al pensamiento de nuestra cultura dijeron esto. Esto fue lo que dijeron.
Hermanos, hay un deseo profundo en nuestro ser del Espíritu, de lo sobrenatural. Hay una solución para la humanidad. ¿Y sabes qué es? La presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Dios ha elegido a la iglesia para poder continuar con su poder, y es el poder en el Espíritu Santo. Hechos 1:5 dice: porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te fijas? Jesús promete a sus seguidores ser bautizados en el Espíritu Santo. Es lo que promete Jesucristo. Y a lo largo de las Escrituras, el bautismo del Espíritu Santo está representado con diferentes sinónimos. Por ejemplo, si tú lees las Escrituras, puedes leer que el Espíritu Santo es una promesa, es una vestimenta, es un empoderamiento, es un derramamiento, es recepción, es llenura, es dones. Todo esto puedes encontrar en las Escrituras acerca del Espíritu Santo. Dios, Jesucristo, hermanos, quiere sumergir a sus creyentes en el Espíritu Santo para que sean transformados. Ahora, hay unas preguntas teológicas que siempre están volando por ahí. Y una de las preguntas es: entonces, cuando soy lleno o soy bautizado, ¿entonces llego a ser salvo? Hasta que soy bautizado en el Espíritu Santo, ¿soy salvo? Hay veces pensamos ese tipo de cosas y nos causan un conflicto dentro de nosotros. Pero las Escrituras dicen que, hermanos, el Espíritu Santo viene, convence de pecado y la persona se arrepiente y cree en Jesucristo, y en Hechos vemos que son bautizados en el Espíritu Santo. Y puedes ver todo en Hechos 2, Hechos 4 y Hechos 19, hablan acerca de estos hombres que escuchan el Evangelio, creen en Jesucristo, son bautizados en agua y después de ser bautizados en agua son llenos del Espíritu Santo. Está en Hechos. Mi experiencia en el cristianismo es esta. Yo crecí en el cristianismo. Sufría de convulsiones cuando estaba pequeño. Así que mi primera experiencia con Dios es que fui sano de las convulsiones. ¿Cómo lo sé? Bueno, me desconectaba. No sé cómo sucedía. Me desconectaba, pero yo de repente despertaba en una sala de hospital. Es lo único que recordaba. Me desconectaba y ya estaba en el hospital con mi mamá llorando a un lado. Hermanos, fui sano porque un hombre vino, oró por mí, y a partir de que oró, ya no sufrí más convulsiones hasta el día de hoy. Eso fue mi primera experiencia. Empecé a experimentar a Dios de esta manera. Y oraban por mí y de repente sentía una presencia que me invadía. Yo no sabía qué era, pero fue mis primeras experiencias. Crecí en el cristianismo y lo vi de esa manera. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, dejé de practicar las enseñanzas en la preparatoria. Dejé la fe. Volví en la universidad a practicar la fe. Y entonces tuve otro encuentro con Dios. Volví a la iglesia, volví a creer en su presencia. Y entonces Dios vino y empezó a hablar a mi vida. Pero, no quiero hablar más acerca de lo que pasa en las denominaciones, pero sí hay cierto rugor en ciertas denominaciones. Y mi tradición pentecostal
era algo parecido a esto, de que si tú no hablabas en lenguas, entonces no eras lleno del Espíritu Santo. Si tú no hablabas en lenguas, entonces eras como, no eres parte de nosotros hasta que, o no eres parte, no eres parte de este nivel de unción hasta que tú hables en lenguas. Esa fue como mi experiencia. No sé ha sido tu experiencia, pero sentía una presión en mí de poder hablar en lenguas. ¿Sí? Porque esa era como la manifestación de que tú estabas lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que era tanta la presión que me preparé para un campamento de jóvenes. Dije, voy a prepararme. Si me están diciendo que es así, me voy a preparar. Me preparé. Dije, 120 días tengo que ayunar. No ayuné 120 días. Lo siento, no lo hice. No lo hice, pero sí ayuné algunos días. Pero fueron 120 días donde yo me levantaba todos los días bien temprano, antes de que saliera el sol. Agarraba mi Biblia, leía la Biblia y oraba. Y le pedía todos los días al Señor, Dios, bautízame con tu Espíritu Santo y quiero el don de lenguas. Bautízame con el Espíritu Santo y quiero el don de lenguas. Fue una experiencia increíble, 120 días esperando. En un campamento llegué, estaban orando y empezaron a hablar acerca del Espíritu Santo y de las lenguas y todo eso. ¿Y qué creen? Yo estaba así como, a eso vine, a eso me preparé. Así que tienes que prometerlo. Tú dijiste en tu palabra, prométemelo, tú lo prometiste y tú me lo vas a dar. Entonces empecé ahí a discutir con Dios y empecé entonces a tener una decepción en mi mente porque no sucedía y no sucedía y no sucedía. En la última predicación, en la última canción, sucedió. Fui lleno del Espíritu Santo, empecé a hablar en lenguas. Fue una experiencia hermosa, pero lo que sucedió después fue increíble. Y fue algo que yo no me había dado cuenta hasta que empecé también a hacer este sermón, porque cuando regresé al campamento, empecé a hablar en lenguas. Yo sé que algunos no saben lo que es hablar en lenguas, pero solo entiendan esto, es hablar en otro idioma, un idioma que solamente tu espíritu puede entender y puede entender Dios. Puedo hablar un poco más de esto, pero solamente quiero decir esto de las lenguas. Pero mi experiencia fue que cuando yo empecé a hablar en lenguas, otras personas no entendían absolutamente nada, ¿no? Pero de repente otra persona se acercó y dijo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, puedo traducir. Y fue extraordinario porque empecé a hablarle a todas las personas que se me acercaban y les decía, hablaba en lenguas y la otra persona venía y les traducía. Y otra persona, y otra persona, y otra persona venía. Y yo les decía y era grandioso lo que estaba pasando. No podía entender todo lo que yo estaba viviendo, pero estaba pasando algo extraordinario que jamás había experimentado yo. Esa fue mi experiencia acerca de mi tradición y de cómo yo empecé a ver el Espíritu Santo y cómo es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hay que poner bases bíblicas sobre esto, ¿ok? ¿Sí? ¿Estás conmigo? No sé cuál es tu experiencia. No sé de dónde vienes o cómo te han dicho acerca del Espíritu Santo. Tal vez estás ya con esta inquietud de ¿a dónde vine, no? O quiero que se acabe ya, ¿no? O sea, qué raro están hablando de esto, ¿no? No sé, tal vez tienes, pero espérame un poquito más para decirte esto, porque Pablo a los efesios les dice esto: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. A los efesios, Pablo les está diciendo esto. Sean llenos del Espíritu Santo. Sed llenos, dice Pablo. Cuando Pablo usa esta frase, sed llenos, viene del verbo en tiempo presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? Ser continuamente llenos o mantenerse llenos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Continuamente sean llenos del Espíritu Santo.
La llenura del Espíritu Santo es algo que caracterizó al pueblo de Dios. El Espíritu Santo es una experiencia continua que debemos estar experimentando. La iglesia debe anticipar la presencia del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Debe prepararse para ser llenos del Espíritu Santo. Porque Pablo dice eso, sed llenos, o sea, continuamente sigan llenándose del Espíritu Santo. Así que sin el Espíritu Santo, hermanos, es que no tenemos poder para hacer las cosas sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos. Y es el Espíritu Santo que dice Pablo, es el Espíritu Santo que actúa entre ustedes. Es el Espíritu Santo que necesitamos. Hermanos, así que no quiero que piensen que estoy tratando de buscar la llenura del Espíritu Santo para crear más experiencias espirituales entre nosotros. No es ese tipo de cosas que estoy tratando de buscar. No estoy tratando de buscar más milagros, hacer más cosas, para entonces hacer más marketing acerca de lo que es la iglesia y todo eso. No estoy tratando de hacer eso, no va hacia allá. Hermanos, Rob Reimer dice esto, dice, la presencia de Dios, es la presencia de Dios la que nos cambia, es la presencia de Dios la que nos da poder, es la presencia de Dios la que nos permite cambiar la atmósfera espiritual de una familia, una iglesia, un pueblo, una ciudad, una región. Es la presencia de Dios la que nos hace toda la diferencia que no podemos hacer por nuestra cuenta, incluso con todos nuestros mejores esfuerzos. La única necesidad irreprensible de nuestra vida es la presencia de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo entre nosotros. Yo creo que necesitamos menos palabras y más poder del Espíritu Santo. Porque nos promete el Espíritu Santo transformar. Y no solo quiere el Espíritu Santo transformar nuestra vida. El Espíritu Santo quiere transformar a los que están a nuestro alrededor, hermanos. Por eso la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Acompáñame a Hechos. Ve a Hechos. Hechos 2. Hechos 2 y vamos a leer del 1 al 13. ¿Sí? ¿Están conmigo? Si tienes Biblia, abre tu Biblia. Si no tienes Biblia, cómprate una. Sé que estamos en la área digital y que nos gusta lo digital, pero hermanos, en tu tiempo de silencio y quietud, lo único que te tiene que estar acompañando es tu Biblia. No celular, no iPad. Te lo digo por experiencia, porque te vas a otras cosas. Y luego empezamos a subir fotos, ¿no? Aquí leyendo las escrituras, ¿no? O sea, por favor, hermano. Ok. No lo hagan porque les voy a poner ahí. Ok, dice esto. Vean lo que sucede cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, ¿ok? Dice esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo,
se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habtábamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadonia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Esto es lo que sucedió. Esto es lo que pasó en esta narrativa que las Escrituras nos está diciendo. Es un evento que pasó. Es algo que sigue pasando. Mi experiencia, como te dije, pasó. Yo hablaba y otro traducía. ¿Te fijas? Fui lleno por algo, por el Espíritu Santo, ¿no? Fui lleno, pero no fue para mi propio beneficio. Fue también para el beneficio de los que me estaban rodeando. Por eso el Espíritu Santo lo necesitamos. Porque hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita escuchar las maravillas de nuestro Dios. El poder del Espíritu Santo nos hace hablar las maravillas de nuestro Dios. Así que, hermanos, necesitamos conectar todo este pasaje que vi con algunas cosas que necesitamos entender para saber cómo el Espíritu Santo hace este tipo de cosas. O más bien, hay conexiones teológicas dentro de este pasaje. La primera cosa que te quiero decir es que cuando el día de Pentecostés llegó, dice: se cumplió. Es una promesa que Jesús dio a su pueblo. Es una promesa que sucedió 50 días después de la Pascua. 50 días después de que Jesucristo fue crucificado y fue resucitado y ascendido. Entonces, 50 días después, vino lo que los profetas estaban diciendo. Lo que Jesús prometió se cumplió. Dios es un Dios de pacto, ¿sí? Dios cumple lo que promete y lo hace. Así que, hermanos, esta conexión es bien teológica, porque en Egipto, ¿recuerdas? La semana pasada hablamos de esto. En Egipto, ¿sí?, el pueblo celebró la Pascua. ¿Sí? Después, 50 días después, el pueblo estaba enfrente del Sinaí. ¿Y qué viene bajando del Sinaí? Viene Moisés bajando con la ley. Esto tiene mucho paralelismo. Tiene mucho paralelismo, porque entonces aquí está hablando acerca de que 50 días después de la Pascua, de que Jesucristo muere y resucita, 50 días después viene la promesa, el Espíritu Santo. Hay una conexión muy fuerte dentro del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de lo que promete Dios. Ahora, otra cosa que podemos ver es el Espíritu Santo. Ahí habla acerca de que el Espíritu Santo llega en el Pentecostés. Hay dos palabras interesantes, tanto en hebreo como en griego, que hablan acerca del Espíritu Santo. En griego, una de las palabras es ruach. Es como un león que ruge. A ver, Aldo.
Ahí va más o menos tu hebreo, ahí va tu hebreo, ahí va tu hebreo. Esfuérzate más, por favor. Pero en griego es pneuma, ¿sí? Las dos cosas quieren decir aliento, viento, espíritu. Las dos cosas están conectadas en el Antiguo Testamento, en el hebreo y en el Nuevo Testamento en griego. Están conectadas, es lo mismo. Cuando leemos ruach o pneuma en griego, se está refiriendo al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ahora, hay otra cosa que también nos dice Hechos. Dice, hay una presencia tangible de Dios y lo dice lenguas de fuego. ¿Qué es esto? Lenguas de fuego. Siempre en el Antiguo Testamento también vemos fuego y el fuego representaba la presencia de Dios. Entonces está hablando acerca de que se les repartieron lenguas de fuego y ¿qué está pasando? Entonces están siendo llenos por Dios. Su presencia, la presencia de Dios está sobre las personas. En Éxodo puedes encontrar acerca de cómo experimentaron a Dios. Y ellos vieron truenos, relámpagos y vieron fuego también. Descendiendo, vieron montañas temblando violentamente. La presencia de Dios se manifestó cuando se entregó la ley. Cuando se entrega al Espíritu Santo, hay también esta manifestación que dicen, es como si tuvieran bolas de fuego o lenguas de fuego, porque están hablando y hablando cosas. Otra cosa más que está conectado con esto, dice que el Espíritu Santo reposaba sobre ellos, estaba en ellos. Hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que solamente un hombre es el que Dios llena para un evento en específico. Podemos decir, Moisés fue lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Moisés se ponía un velo, iba a la presencia de Dios y cuando bajaba al pueblo se ponía un velo porque su rostro resplandecía y los que estaban ahí no podían verlo. Entonces ponía ese velo y cuando iba hacia la presencia de Dios se quitaba ese velo y entraba a la presencia de Dios. Ese era la manifestación de que la presencia de Dios estaba en Moisés. Ahora, en Hechos se está hablando también este tipo de cosas. Los discípulos están llenos del Espíritu Santo y las personas lo ven. No hay duda de que está pasando algo con ellos. Y ellos mismos dicen, es que es como lenguas de fuego. ¿Qué pasa esto? Hay mucho murmullo, dicen. Y se acercan a lo que está sucediendo ahí. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos la llenura del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento vemos la llenura del Espíritu Santo, con diferentes a lo mejor cosas, pero con manifestaciones similares, como el fuego, lo ven en el Antiguo Testamento y lo ven también en el Nuevo Testamento. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Díganme. ¿Sí? Otra cosa, declaraban las maravillas de Dios. Esto es importantísimo. Declaraban las maravillas de Dios. Esto se invierte en Babel. ¿Recuerdas Babel? La Torre de Babel. Todos sabemos cuál es la Torre de Babel, ¿no? ¿Sí? Hombres en un mismo pensamiento y en un mismo objetivo. Levantar una torre hasta el cielo. Todos estaban ahí, todos hablaban una misma lengua, por eso todos se comunicaron y todos estaban juntos para levantar esa torre. ¿Qué dice Dios? ¿Recuerdas? Dice Dios, Génesis 11:7, vamos, bajemos y confundamos la lengua para que no se entiendan entre sí. Así que el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra y los dispersó por toda la tierra. Esto fue llamado Babel, porque ahí el Señor confundió la lengua de todo el mundo. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Esto sucede en Babel. Lenguas diferentes, confundiendo para que se separen. Hermanos, en el Pentecostés llega el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Une. Porque había de muchas naciones, pardos, africanos, romanos. ¿Y qué decir ellos? Los escuchamos hablar en nuestra lengua materna. Y hablaban las maravillas de Dios. Y eso los acercaba a Dios. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo une a su pueblo. Une a su pueblo. Eso es lo que necesitamos, el Espíritu Santo en medio de nosotros para unirnos más. Pero no solo a nosotros. No solo nosotros somos beneficiados con el Espíritu Santo. Hermanos, los que están afuera pensando en suicidio necesitan unirse. Necesitan escuchar de nuestra boca las maravillas de nuestro Dios. De lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado de Dios. Ellos necesitan escuchar. Y es el Espíritu Santo que los une a nosotros, que los une a su pueblo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y lo vemos aquí en el Pentecostés. Cambia las cosas el Espíritu Santo. En Babel confunde. En el Pentecostés une. Amén. Por último, vino nuevo. Hechos 2:13 dice, pero algunos se burlaron de ellos y decían, han bebido demasiado vino, están llenos de mosto. En las Escrituras, vino nuevo se puede traducir como el Evangelio de Cristo. O sea, anunciar buenas nuevas de salvación por Jesucristo en palabras y en hechos. Ese es como el vino nuevo. Por eso habla, ¿te acuerdas, Pablo? En odres nuevos derramaré vino nuevo. Tú y yo necesitamos ser odres nuevos para que se derrame el vino nuevo. Y el vino nuevo es la proclamación del Evangelio. Sí, hoy nuestra generación necesita escuchar tal diferente la forma en que se dice el Evangelio de hace 20 años. ¿Me expliqué? Hoy necesita escuchar diferentes cosas. Necesitamos ese vino nuevo que viene del Espíritu Santo. Si seguimos la historia de Hechos 14 hasta 36, vemos la predicación de Pedro. Una predicación impresionante. Una predicación que cuando la escuchan los que estaban poniendo atención, dicen, al oír esto, el pueblo se entristeció profundamente y dijo a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hermanos, vivimos en la época, en la era del Espíritu Santo. La presencia de Dios está disponible para ti y para mí. La presencia de Dios quiere estar contigo. Quiere estar contigo. Él quiere darte poder. No se trata de sentimientos y exageraciones que tenemos que estar haciendo aquí. No se trata de eso. Se trata, hermanos, realmente de ser llenos de Él para ser transformados nosotros, pero no simplemente para el beneficio de nosotros. Nuestra cultura está buscando solamente el beneficio de ellos, hermanos. Ese es el pensamiento de nuestra cultura.
Cierro puertas para que no entren otras personas. Siempre el beneficio de mí. No estoy diciendo que no lo hagas, pero siempre estamos, nuestra cultura siempre nos está diciendo algo que nos proteja a nosotros. Siempre estamos protegiéndonos, siempre. Y jamás vamos a lo que las Escrituras nos dicen de, hey, sígueme y toma tu cruz. Muere a ti mismo y sígueme. ¿Están conmigo? Sé lleno, hermano, del Espíritu Santo y continúa siendo lleno del Espíritu Santo. El don de lenguas tal vez se te pueda dar o tal vez no, pero el don de lenguas no significa que eres lleno del Espíritu Santo, y los que no hablan en lenguas no significa que no son llenos del Espíritu Santo. No, hermanos, así no es. Las Escrituras dicen que somos llenos del Espíritu Santo cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Ahí viene, pero sigue llenándote del Espíritu Santo. No es un evento en la vida y ya se acabó. Yo lo pensaba así. Fue un evento. Ya soy de esta parte, ¿no? Del pentecostalismo que habla en lenguas. Y ya se acabó. Ahora sí véanme como esta parte, ¿no? No se trata de eso. No se trata de subir escalones, de subir, de unción. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de ser transformados por el Espíritu Santo y hablar a las personas que están a nuestros alrededores para que crean que Jesucristo es el Señor. Y lo necesitamos. Realmente necesitamos al Espíritu Santo. John Scott dice esto: lo que necesitamos no es más aprendizaje, ni más elocuencia, ni más persuasión, ni más organización, sino más poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Aquí hay algo interesante. Y este es el asunto con nosotros. Los discípulos del aposento alto estaban expectantes todos los días para esperar al Espíritu Santo. Tenían hambre del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, entonces las personas que los escucharon se conmovieron. Las personas del Espíritu Santo, las personas que lo escucharon, dijeron: ¿qué necesitamos hacer? Tú y yo, hoy en día, venimos con expectativas de sentirnos bien. Solo quiero sentirme bien. Pasé una semana muy pesada, quiero sentirme bien. Quiero cantar bonito. Es parte de, hermanos, pero estos hombres y mujeres que estaban ahí deseaban, tenían hambre. Así que todos los días que se reunían, estaban esperando y decían: aquí estamos, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No venían al final. No venían a lo que me gusta solamente, a la reunión. Porque ellos decían: quiero el Espíritu Santo. Quiero el Espíritu Santo. Quiero ser lleno hoy, no mañana, no en un evento, no cuando venga aquel predicador, no cuando venga aquel evangelista, cuando venga este hombre que veo en la televisión, en el YouTube, que venga y que me diga y para hacer. No, hermanos, ellos estaban solamente pidiendo: más de ti, Espíritu Santo. Más de ti, Espíritu Santo. Transfórmame. Más de ti. Eso es nuestra forma, hermanos, hoy que debemos estar viviendo. Porque hoy necesitamos hablar más
acerca del Evangelio. Así que, hermanos, te digo algo, ahora sí para acabar. Mantente humilde. Mantente humilde. Mantén tu corazón abierto. Empieza a quebrantar tu corazón. Ya no tengas un corazón duro. Mantente abierto. Entrega tu vida a Jesús. Arrepiéntete. Confiesa tus pecados. Si tienes mucho en el Evangelio, hermano, confiesa tus pecados. Aún tienes pecados que confesar. Y eso te distrae, eso te separa de Dios. Eso te hace oídos sordos y te hace ciego espiritualmente. Arrepiéntete. Deja que la presencia de Dios te llene. Y cada vez que estés en una reunión de iglesia, ya sea en esta iglesia, en cualquier otra iglesia, abre tu corazón y di, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no te pones sobre tus pies?